Y vamos ahora con Ricardo Chamorro, él es endocrino y nos acompaña habitualmente en Café y Té para que nos cuidemos un poco más, para que nuestra alimentación sea más variada. Y para hoy vamos a hablar del mito del tiroides. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Encantado de estar contigo. Igualmente. Como siempre. Oye, el mito del tiroides, porque yo he oído muchas veces, estoy delgada o estoy gorda o estoy gordo, pero sobre todo más a las mujeres, porque tengo problemas con el tiroides. ¿Eso es algo que es cierto? ¿Es una excusa a medias tintas? Cuéntanos. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que cuando yo hablo con los pacientes sobre problemas tiroideos me dicen: doctor Chamorro, ¿mi tiroides es de los que engordan o de los que adelgazan? Ajá. Eso es... la pregunta. Eso es la pregunta que te hacen, ¿no? Y yo tengo que decirte otra cosa. Yo les digo, vamos a ver, si yo tuviese otra vida y tuviese que elegir una profesión, me haría abogado del tiroides, porque de alguna forma al tiroides se le responsabiliza, se le culpabiliza de cosas que no tiene. Se le achaca todo. Sí, entonces yo creo que en el caso del sobrepeso, aunque es verdad, sobre todo en el hipertiroidismo, que se pierde peso, porque se pierde una gran cantidad de masa grasa, masa muscular, hasta de hueso, o sea que realmente es una combustión tan exagerada que se pierde todo. En realidad, la relación de sobrepeso y tiroides es poco probable. Es poco probable. Por lo tanto, el tiroides vamos a dejarlo un poquito tranquilo, que ahí no tiene mucho que ver con el sobrepeso. Lo que sí tiene que ver el tiroides es en determinada sintomatología, que es muy abigarrada, muy compleja, porque hay que tener en cuenta que el tiroides tiene un funcionamiento de producción de combustión. Tú eres muy joven, muy jovencita, pero a mí que me gusta mucho el cine, me acuerdo de Los Hermanos Marx, una película que se llamaba Los Hermanos Marx en el Oeste. Ajá. Y entonces había una locomotora, le perseguían los indios a los hermanos Marx. Oye, yo soy jovencita, pero recuerdo esa escena. ¿Te acuerdas de la secuencia? Sí, sí, de la secuencia me... Y entonces dice, es la guerra, más madera, más madera, más madera, sí. Que es la guerra. Y lo que ocurrió fue que se desmanteló totalmente el tren, desapareció prácticamente porque todo estaba combustiendo para tratar de ir más rápido. Bueno, pues el tiroides tiene que ver mucho con este tema, ¿no? Con producción termogenética, de producción de calor, y por tanto cuando se está hipertiroideo tenemos una hiperactividad, y cuando estamos hipotiroideos para como si nos bajaran las pilas. Me recuerda a esas, que también te tengo que recordar, esos vinilos que ponías a una lentitud y que se hablaba lentamente, que se cantaba lentamente. Esa lentitud era el hipotiroidismo, y más madera, que es la guerra, es el hipertiroidismo. Por lo tanto, ¿cuándo nos damos cuenta, cuáles son los síntomas para que nos demos cuenta que tenemos alguno de los dos casos con el tiroides? Mira, hay una cosa que es real, y es que hace 50 años, cuando estaba haciendo la residencia, un poquito menos, pero bueno, yo creo que entonces no teníamos la capacidad para poder estudiar hormonalmente el cuerpo. Por tanto, nos fijaos un poco en la clínica tiroidea, tanto del hiper como del hipo. Pero ahora tenemos unas técnicas analíticas que podemos medir hormona tiroidea, hormona hipofisaria, con lo cual la mayoría de las veces a los endocrinólogos nos llegan pacientes con patología tiroidea que son subclínicas, o sea, no dan ninguna clínica. ¿Y cómo se da cuenta uno? Para hacer una analítica. Analítica. Por ejemplo, una persona tiene una anemia y el médico de cabecera le pide una TSH. Tiene un colesterol elevado que puede ser secundario a un hipotiroidismo, le pide una TSH. Tiene una situación de pregestacional, le pide una TSH. Eso con respecto al hipo, y con respecto al hiper, pues también en cuanto hay palpitaciones, pérdida de peso, temblor y sudoración. Porque la persona sigue comiendo. Entonces el médico de cabecera suele pedir la analítica, y a los endocrinólogos ya nos llegan los pacientes prácticamente diagnosticados. Que cuando hablamos de operación del tiroides, oye, me han quitado el tiroides. ¿Eso es cierto? ¿Se quita el tiroides? Claro que se quita. ¿O se arregla? Se quita, se quita. Se quita. Vamos a ver, yo quisiera diferenciar dos cosas, María José. Primero, una cosa es el funcionamiento de la glándula,
y otro que es que tengas una patología estructural, morfológica, que haya bultos. Ten en cuenta que nosotros utilizamos el término bocio, que habrás oído. Bocio, Sí. tengo bocio. Pero eso es inflamado, muy inflamado el cuello. El bocio procede del papo. Tengo papo, ¿no? ¿Entiendes? Es No todo el mundo que tiene papada es porque tenga bocio. Efectivamente, efectivamente. Hay muchas veces que hay ganglios y sobre todo a lo mejor puede haber mucha grasa en la zona inframandibular, que puede ser papada. Pero se utilizó el término bocio precisamente para hablar de inflamación del cuello, que se asocia la mayoría de las veces con tiroides. Y ya se etiquetó inflamación de la glándula tiroides con bocio. Vale. Entonces, en el bocio puede haber bastantes alternativas, puede tener variables. Que ese bocio sea de un nódulo, tenga un nódulo, que sea difuso o que tenga muchos nódulos. Y que ese bocio, que sea difuso, uninodular o multinodular, tenga además alteración en su funcionamiento, que tenga hipo o tenga hiper. Vale. Entonces, lo que más nos preocupa cuando tú tienes un bocio no es tanto la funcionalidad, puesto que ya la hemos investigado con la analítica, sino que tengas una sospecha de malignidad, que es un poco lo que yo creo que a ti te preocupa, de que se debe operar, ¿no? Claro, que ese nódulo sea maligno y haya que extirparlo. Exactamente. Tenemos técnicas de diagnóstico bastante cada vez mejores. Por ejemplo, la ecografía, que es una técnica muy simple, muy sencilla, se ha empezado a hacer con traductores cada vez más específicos para el tiroides que puedan definir perfectamente la sospecha de que un nódulo sea bueno o malo. Pero además de eso tenemos la punción, y es que utilizando una aguja muy fina llegamos a ese nódulo, aspiramos, analizamos sus células, su citología y podemos definir ante un nódulo sospechoso, maligno o benigno. Si el nódulo existe, pero no es maligno, ¿hay que extirparlo? No. No, se queda ahí. A no ser que sea muy grande, que crezca o que produzca compresión en las zonas donde está ocupando. Si existe un nódulo y no es muy grande, es pequeño, ¿hay algún tratamiento para que desaparezca? O no, para si el nódulo es normofuncionante, aunque se han investigado distintas actitudes terapéuticas como a veces yodo o hormona tiroidea, no se ha demostrado que esos nódulos tengan la capacidad de desaparecer. Sí hay que vigilarlos. Y otra cosa que sí puede ocurrir es que disminuya de tamaño si dentro del contexto del nódulo hay líquido. El nódulo quístico a veces se reabsorbe y entonces va desapareciendo. Por tanto, no se debe operar todo. O sea, por eso te digo que la unión de la ecografía y la citología nos hacen tomar decisiones. Ricardo, vamos a ver un poquito de la diferencia que hay entre un endocrino, que es tu profesión y que es tu carrera y que es lo que has estudiado, y una persona que se dedica a la nutrición, un nutricionista, porque claro, endocrino va más allá, porque por ejemplo este tipo de analíticas y esto, un nutricionista no las contempla, ¿no? Claro, la diferencia, vamos a ver, yo sigo diciéndote que mi especialidad es endocrinología y nutrición, pero no todos los países la endocrinología y la nutrición va unida. No van de la Nuestra mano. Formación en España, probablemente de origen marañoniano, por Marañón, unió la endocrinología y la nutrición. Y hubo un cierto debate, incluso algún tema jurídico, donde algunos especialistas no endocrinos hacían nutrición en los hospitales. Hasta que una ley nos dio la razón de que nuestra formación de residencia estaba unida a la endocrinología y a la nutrición. Entonces, sí es verdad que a nivel de nutrición hospitalaria somos los endocrinólogos los que nos dedicamos pues, al soporte nutricional, al apoyo nutricional, etc. Dentro de los hospitales hay distintos profesionales, no solamente médicos. Por ejemplo, hay nutricionistas que ayudan, o hay enfermeras especializadas en nutrición que ayudan a los endocrinólogos. Y fuera de los hospitales también hay especialistas en nutrición que no tienen formación médica, como son las diplomadas en nutrición, o que tienen un nivel más bajo, que son las dietistas, que son formación profesional en nutrición. Entonces, no son médicos, pero bueno, tienen una formación en nutrición que a mí me parece interesante, porque a mí me parece que siempre hay que colaborar
desde el especialista a la gente que en un momento determinado pues puede acercarse mejor al trato personalizado en el campo de la nutrición, claro, a la gastronomía dietética, que yo le doy mucha importancia, porque yo creo que lo que hay que hacer es saber cocinar también. Eso, saber combinar los elementos, Sí. los alimentos. En mi página web yo tengo una parte que se llama gastronomía y nutrición. Ah, sí, pues vamos a Pues cotillarla. Esa yo la próxima vez vamos a considero- hablar de esa. Yo considero que la persona debe saber comer, saber comer y sobre todo tener muy en cuenta sus propios gustos, sus necesidades, su realidad social, su realidad laboral, o sea que hay que personalizar mucho la alimentación. Y si tú tienes una buena cocina y sabes cocinar bien, ¿entiendes? No se debe olvidar que el alimento es una parte de nuestro placer. Bueno, y placer. Y luego de otra parte, por ejemplo aquí, que nos ocupamos de dar este tipo de consejos a través de televisión y radio, porque de siempre hemos sido un medio en el que, bueno, pues la gente se sienta, nos ve, nos escucha y eso se va quedando Yo ahí, estoy ¿no? encantado de acompañarte a ti porque siempre me has parecido una persona que te ha interesado mucho este tema, y yo dispuesto a actuar contigo en lo que sea. Ricardo, aquí en Estepona, ¿dónde podemos verte para pasar Yo estoy consulta? en la Clínica del Río de Estepona y de San Pedro. Aquí, en Clínica del Río, y es de donde San podemos Pedro y verte. de Estepona. Yo iría a ver a Ricardo, ¿eh? Ricardo Chamorro sobre todo, Bueno. porque a veces lo que estamos hablando, hay ciertos mitos en torno al tema nutrición, al tema de endocrinos y así Yo creo que salimos de dudas. yo creo que hay mucha literatura que es a veces un poco sectaria, ¿no? Digamos, va unida. Tú, por ejemplo, una cosa que yo quiero transmitir a todos los que nos ven es que todos los años sale una dieta nueva. ¿Verdad? Por Me tanto, acuerdo del año de la dieta Dunca esa. entonces, si todos los años sale una dieta nueva, quiere decir que no hay dietas, ¿eh? Nah. Porque si hubiese una dieta buena, no habría más que una, ¿eh? Ya está, una y punto. ¿Cuál es la que a mí me gusta? La dieta mediterránea. Ay, a mí también, eso. Sí. El aceite de oliva, Pues, el porque tomatito. estamos en nuestra propia cultura. Yo no quiero decir que los japoneses no tengan una buena alimentación, No, no, muy no. buena. Ellos tienen otro tipo de alimentos que también son antioxidantes, que tienen además una capacidad antilípidos, o sea que no, en todas las culturas hay alimentos saludables. El problema es que nosotros tenemos el aceite de oliva, que es saludable, oro puro. Oro líquido. Pues Ricardo, gracias por acompañarnos como siempre y la próxima vez voy a cotillar esa parte en la página. Está en inicio, Ahí, todavía ¿no? está... Gastronomía. Pero gastronomía y nutrición es una parte que a mí me gustaría poner, Vale. ¿sabes? Y vamos a hablar el próximo día aquí de eso, ¿te parece? Encantado. Gracias por acompañarnos. Muy bien, María José. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida, oye, vamos a seguir hablando de gastronomía enseguida, muy al hilo, porque nos iremos hasta el Club Náutico. Hoy en día he cogido ya el restaurante que se llama El Embarcadero y vamos a ver cómo cocinan en el embarcadero arroces, cocina nuestra del Mediterráneo. Publi y enseguida volvemos.